Buenas tardes a todos y a todas. Como siempre es un gusto estar con ustedes acá. Hoy en la sexta clase del taller de escritura y argumentación, comenzando con el tema de argumentación. Ya estamos en la segunda parte de la materia. La primera parte fue sobre escritura, gramática, lenguaje claro, relación de hechos, la demanda, cuestiones civiles, penales, laborales. Y terminamos con la actividad obligatoria de la semana pasada. Desde ahora comenzamos la segunda parte de materia, que es argumentación, que en sí mismo no está desconectado, no son dos temas autónomos, sino que están conectados. Pero para hablar de argumentación conviene primero hablar de lo que son los hechos de la demanda o los hechos de un conflicto. Y eso sí, nos lleva directamente a la argumentación. Vamos a ver conceptos generales, cuestiones más precisas de los puntos de vista, posiciones. Luego veremos estrategias argumentativas para luego terminar en la actividad final con la escritura de un ensayo, donde se aplicaría todas las estrategias argumentativas. Y por último, vamos a ver las falacias. Las falacias son los puntos negativos de la argumentación. A simple vista se les podría ver como argumentos que parecen verdaderos pero son falsos. Como decía Aristóteles, las falacias podrían ser como metales preciosos que no lo son. Si quieren anotar esa frase, igual la vamos a repetir después. Bien, entonces, en esta parte de la materia vamos a hablar ahora de la actividad obligatoria. Pues una compañera hizo una consulta. Si quieren, vayan pensando otras consultas, porque siempre las preguntas de uno se edifican al resto. Cada pregunta es muy valiosa. Entonces, la compañera preguntó respecto de la conclusión. Primero hay que decir que esta actividad obligatoria sobre un reclamo vecinal, lo que se tiene que llevar de acá de manera específica no es en sí mismo el reclamo vecinal, sino la estructura de cómo hacer un reclamo en un ámbito jurídico o que puede llegar a ser jurídico. Primero, si nos ubicamos en reclamo vecinal, estamos haciendo una presentación en algún organismo extrajudicial, no en sí mismo en un fuero civil, penal, administrativo, sino en este caso sería, si supongamos, en la vida real sería un organismo de la municipalidad, podría ser un organismo de la municipalidad, donde la víctima o el peticionante puede ir solo o con abogado. ¿Sí? No es obligatorio la presencia de un abogado. A diferencia de, sí, de un juicio civil penal, que sí, es obligatorio que esté patrocinado por un abogado. Si no, directamente no toman el escrito. Entonces, vemos que cualquier reclamo se puede hacer de manera natural, como venga con la experiencia de uno mismo, y escribirlo, o desde este punto de vista que se enseña acá en esta materia, eh, para llegar a una solución, ¿no? Nosotros, cuando uno está reclamando, está pidiendo algo. Entonces, en ese camino de trayectoria para intentar convencer a quien tiene decisión y cierto poder, porque no es que cuando uno ya está pensando en hacer un reclamo, ese organismo municipal tiene todo el poder para revertir tal voluntad. No, a veces es limitado. Entonces, si falla ese reclamo en ese ámbito municipal, el mismo reclamo podría continuar en otro ámbito. Entonces, la importancia de esto es que ese mismo reclamo podría servir como prueba para otro reclamo posterior. Entonces, ya lo que vamos, que es importante cuando uno, en el derecho, cuando uno reclama o da el primer paso, no hay posibilidad de volver para atrás. Uno no se puede contradecir. Es un principio de no contradicción. Si reclamo A, después no puedo reclamar A negativo. Me estaría contradiciendo y eso obviamente nuestra eh, posición, nuestra fuerza se cae. Entonces, importante esto, tener en cuenta que a la hora de reclamar, siempre estar pensando en los efectos que pueda llegar a tener cada palabrita que ponemos.
Anoten eso, de no estar pensando en el futuro, a ver qué efectos puede llegar a tener cada cosa que denunciamos, ¿no? Ser responsables y prudentes de cada cosa que escribimos y manifestamos. Entonces, volviendo otra vez a este reclamo vecinal, nos ubicamos dentro de la municipalidad y generalmente un reclamo vecinal se puede ser algo muy pequeño y de repente explotó la situación y se transformó en un conflicto más grave. Una cuestión ya de daños materiales graves o, o un delito penal. Entonces ahí ya ese reclamo ya entraría para otra vía. En el caso este, todavía no estamos por cuestiones de ruidos molestos, igniciones, vibraciones, malos olores, basura, etcétera. Todo lo que sea dentro de ese ámbito vecinal. Lo que importante es, como todo escrito en la primera parte, bueno, hacer mención del tiempo y lugar, ¿sí? No ponerlo después, porque hubo escritos que decían, inicio reclamo vecinal por tal tema, qué sé yo, y después escribían el lugar y la fecha. No, eso es como, confunde, si bien la intención es clara, pues se podría ser más claro y más directo. Primero poner el lugar y fecha. Porque, ¿qué pasa? Acá solamente vemos los hechos, la fotito, nada más de los hechos. No vemos en sí todo el reclamo, nada más que hechos. Va a haber tiempo después, en el futuro, cuando ustedes quieran hacer un reclamo de verdad, ahí sí van a poner más información, el inicio, el objeto, qué sé yo. Acá nada más que hechos. Entonces, hacer una mención del tiempo y lugar. Y obviamente los datos de la víctima, quién es, si quieren DNI, y dónde vive, y contra quién. Ese detalle parece obvio, pero hubo un caso que dijo, los vecinos denunciamos a tal persona. Y decir los vecinos, ¿quiénes son? Porque el actor tiene que estar identificado, o los actores pueden ser que sean un grupo de vecinos y hay que poner, si son 22 vecinos, bueno, habrá que poner 22 vecinos. Entonces, identificar el tiempo y lugar y las partes, eso es crucial. Si no sería un todos contra todos y no sabemos ni quién, de dónde viene la acción y la defensa. Bueno, eso como en la introducción. Y pueden hacer mención, bueno, eh, a continuación se relatarán los hechos, etcétera. Ahí ya tienen que empezar a usar conectores. Ahora sí, después ahí viene en sí mismo el relato. Y esto quiero hacer mención. Hubo casos donde primero se exigía la solución y luego se colocaba el relato. Cuando por naturaleza debería ser al revés. Primero mostrar la situación, ¿sí?, de manera ordenada, tal como pasó en el pasado, para luego explicar por tales razonamientos o fundamentos o hechos lo que se pide. No alterar el orden de la relación de causalidad. Entonces, por lo general, y este consejo le va a servir para todo tipo de escritos. Cuando tengan que hacer en la profesión un escrito de urgencia, ¿sí?, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo, no? Que primero reclamo, después cuento. No, primero al revés, no, primero contar la situación y después reclamar. Por eso el petitorio siempre está al final. Entonces, bueno, y obviamente la misma sentencia está al final. Uno ve la sentencia ya de cualquier juez o tribunal, primero están los fundamentos, lo que pasó brevemente, luego van explicando según las doctrinas o teorías jurídicas cada puntito, cada argumento, cada hecho, si está controvertido o no, hasta el final explicar si acepta o no la posesión. Entonces, bueno, segundo párrafo escribiré los hechos, y por lo general se escribe, si, tal como sucedió, de lo más pasado, o sea, del pasado al presente. Entonces, porque hubo casos que directamente escribían
por ruidos molestos. Bueno, si quieren ampliar eso un poco más, escribir antes de dónde venían los ruidos molestos. Y ahí sí, explicar la fiesta clandestina, o el taladro, o la empresa a qué se dedica, de construcción. ¿Mm? Y luego sí, ahora sí, eso da pie, por esa conexión, o sea, el signito, a explicar ese momento culmine del daño molesto. ¿Mm? Y si quieren ahí escribir, bueno, a ver qué tipo de, cómo era el ruido, la, si era muy grave, si era constante, algún detalle, para traerlo a la realidad, ¿no? Si bien carecemos de elementos de prueba de peritaje de sonido, bueno, tenemos algunos elementos con las palabras para darle forma. Hubo un caso que se escribió sobre una banda de rock. Obviamente se entendía por el texto que, o se deducía que era porque la banda de rock ensayaba y eso producía ruidos molestos. Bueno, se podría haber en ese caso haber ampliado qué tipo de música, qué tipo de sonido, batería, bajo, guitarra, voz, qué sé yo. Ampliar ese momento, para que quede claro, porque en caso de duda conviene que esté esa información. No, no, como ya dije, ¿no? En caso de duda que esté la información. Bueno, entonces eso, explicar el hecho en sí mismo. Primero lo previo, cómo era la situación, y luego para que se desprenda naturalmente cómo sucedió el hecho. Y ahí ya naturalmente se va explicando quién produce el hecho, o presumiblemente quién lo produce. Y ahora sí, cuando ya cerró todo eso, se desprende como una manzanita madura los daños. Porque si primero escribimos los daños y luego el suceso, estamos escribiendo que primero la manzana se cayó para después decir que creció del árbol. Entonces conviene que esté al revés. El suceso y luego los daños. Bien, bueno, ¿qué tipo de daños? Y todos esos daños tienen que quedar en ese sector del texto, no más abajo y luego volver. Bueno, hay momentos que se repetía. Listo, cerraron los daños y ahí sí pueden hacer mención a los testigos, qué pasó con la policía, si vino o no, algún llamado. Por eso yo cuando escribí en los comentarios, ordenar los párrafos e ideas se refiere a eso, que quede todo de manera más justa. ¿Mm? Es darle, o sea, no es que estaba mal el texto, sino darle una segunda revisión para que la información esté más ordenada. Daños con daños, suceso con suceso, partes con partes. Tampoco volver a repetir el nombre del actor, se puede poner un sinónimo. Por ejemplo, el señor Gutiérrez tal cosa vive en tal calle. El señor Gutiérrez denunció que tal cosa. El señor Gutiérrez no duerme porque qué sé yo. El señor Gutiérrez fue a hablar con el vecino. Y el señor Gutiérrez ya está. El actor, el peticionante. Y luego cuando, si hay testigos, ponen claramente el testigo tal o la testigo tal manifiesta, dijo tal cosa. ¿Sí? Este, después de todo eso, ahora sí, llegamos a lo que preguntó Duarte. Respecto de la petición, que eso es importantísimo, en el derecho, Profe, si ¿le no, puedo ¿para qué hacer una pregunta escribimos? sobre lo del testigo? Bueno, Yo en mi relato había puesto en un momento, en una oración, junto al testigo y abajo tenían que repetir lo del testigo y puse atestiguante. Y usted me sí. corrigió y puso testigo. Atestiguante no va. Sí, ahí convendría directamente, sí, no recuerdo exactamente cómo venía su texto, pero si está la prueba de testigos separada, bueno, en un párrafo aparte, o por lo menos en una oración separada, para no, o sea, que esté unido el testigo con lo que dice. Y ahí se simplifica. No hay que decir ni testigo ni que atestiguar. El testigo manifestó, en ese momento, bueno, se encontraba el testigo tal, nombre tal, manifestó, dijo, expresó que, brevemente. No, pero yo quería saber si la palabra atestiguante está bien, porque era como que las dos palabras venían muy seguido, eran casi en la misma Claro, sí, oración. se podría unificar. Bueno, ahí se aplicaría algo del lenguaje claro, ¿no? Ahí sí se puede Ah, ok. simplificar la oración.
no separar, porque si en la oración 1 hablaba de testigo, no hacer punto y seguido para explicar lo que decía el testigo, sino directamente unir todo eso. Sacar el testigo de la oración 1, punto, hacer la oración 2 y empezar. El testigo dijo que... Ahora, ahí en el medio usar un conector. Por otra parte, asimismo, de igual forma, los conectores es algo increíble, ¿no? Cómo van uniendo las ideas. Yo creo que a veces esto se trata de ir construyendo un relato. Primero las bases, tienen que estar firmes, el lugar, las partes, luego el suceso en sí mismo, el daño y luego los demás elementos, ¿no? Uno va construyendo por etapas. Y esa construcción hace que tenga esa conexión de lógica, ¿no? De manera concatenada. O sea, para llegar al número 3, tenemos que pasar por el número 1, por el número 2, y ahí sí llegamos por el número 3. Bueno, son esos detalles que se adquieren con la experiencia. No se preocupen ahora si es un lío de información, eh, si son muchos contenidos. No se preocupen, esto, como es un taller de práctica, lleva tiempo. Aparte, usted está con otras materias, están incorporando conocimientos jurídicos. Acá lo importante es esto, tener la estructura y a partir de esa estructura cómo ir construyendo ese relato. Y van a ver la seguridad que les da, porque están pisando sobre algo seguro, o sea, es algo seguro lo que están haciendo. Bueno, entonces en el final, esto, volviendo a Duarte, habría que ubicarnos en dónde estamos. Estamos dentro de un reclamo municipal. Estamos solicitando al Estado primero que tome conocimiento de la situación y luego, bueno, habría que ver el Estado qué elementos tiene, qué poder tiene dentro de su jurisdicción y competencia para actuar sobre ese conflicto. Entonces, lo primero que se pide es un cese en sí mismo, un cese de tal situación. Habría que ver después, ella es una investigación de derecho, qué otra sanción podría aplicar el Estado. Podría ser, bueno, una multa, un apercibimiento o una clausura, ¿no? Esas son las típicas sanciones en el ámbito administrativo. Habría que ver en un vecino qué otro tipo de sanción podría ser. Pero si es un local, bueno, podría ser una multa, apercibimiento o también una clausura. Rafael, ¿le puedo hacer una consulta? Ahí voy, ya quedo y cierro esta idea. Pero acá estamos bueno, en esto de la petición dentro del Estado, ¿sí? La compañera había consultado que ya había iniciado una demanda por daños y perjuicios. Y acá es importante decir, si tomamos un camino, si el reclamo va por un camino, no podría ir el mismo reclamo por otro camino. No podemos estar, porque esto sería desleal y generaría cuestiones de incompetencia. ¿Sí? Entonces, y después a los fines prácticos, iniciar una demanda de daños y perjuicios por ruidos molestos, en sí mismo el daño tiene que ser de una magnitud de mucha importancia. Porque si solamente es que el vecino pone cumbia los domingos a la tarde, de 2 a 6, ¿sí? ¿Sí? Eso en un juicio civil habría que demostrar, o sea, adjuntarlo con mucha prueba fuerte y específicamente demostrar el daño, porque es muy probable que no sea tomado en cuenta. O sea, más caro el juicio que el reclamo en sí mismo. ¿Sí? Entonces, en el ámbito municipal en que estamos, solamente en principio podemos pedir el cese y bueno, investigar qué otro tipo de sanción. Pero acá dijimos, esta actividad nada más vemos hechos nada más.
Hubo algunos casos que pusieron el DNU de la pandemia y COVID. Si bien no está mal, pero convendría hacer una investigación un poco más profunda, porque no hay un solo decreto sobre COVID, hay varios. Entonces, si bien, bueno, por ahí han buscado un poco en internet y aparecen los nombres, pero si vamos a nombrar derecho, convendría hacer una investigación mucho más profunda. Y para que quede a medias, conviene mejor ni siquiera hacerlo, porque tampoco se pidió nombrar derecho. Bueno, hubo uno que puso, o una, no me acuerdo, hizo mención al artículo del Código Civil. Bueno, eso no es grave, eso estaría bien. Pero cuando ustedes trabajen en la profesión y nombren derecho, conviene que hagan una investigación más profunda. Sí, 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 sí. No, no, no confiarse, bueno, pongo estos artículos porque siempre los vi porque estaban así. No, 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 no se confíen. Bueno, entonces, hechos. Acá nada más que hechos. Y bueno, por último, la petición que dijimos recién. Si todo eso falla, van a audiencia de conciliación, por ahí la persona ni va, puede ser que pase eso. Bueno, se seguirá otro camino, otra alternativa. Pero por lo menos ya quedó un antecedente de la denuncia en fecha tal, visado tal, etc. Bien, la compañera, ¿quién tenía que hacer una consulta? Acá, Florencia. ¿Me escucha bien? Florencia. Sí, sí. En el marco de un reclamo administrativo como el que tenía que hacer, si uno pide el cese y además una clausura como usted nombró, ¿se pone como clausura o se pone como inhabilitación? En mi caso yo nombré un local. Claro, bueno, una cosa es la clausura y otra cosa es la inhabilitación. Dos cosas diferentes, era mi duda nada más. Claro. La clausura en sí mismo, el cierre, ¿no? Puede ser momentáneo o hasta tal fecha. Inhabilitación tendría que ver un poco más con la actividad de la misma persona o del local. Habría que ver los límites de cada palabra, pero si bien son semejantes, habría que ver para qué se aplica la clausura, las causales, y qué otras causales habría para inhabilitación, que es diferente. Es una Buenísimo. cuestión más técnica. Por eso, siempre estén atentos a las palabras que ponen. Por ahí una palabra uno cree que tiene cierto significado y era otro, ¿no? Si comparamos la actividad del abogado con el médico tendría muchísimas herramientas a la hora de hacer una operación. Nosotros también. Las palabras se llaman los institutos jurídicos, sería la definición. Por eso a lo largo de la carrera se van a cansar de estudiar naturalezas jurídicas. Van a decir, uy, qué aburrido que es esto, y a mí qué me importa si el contrato es una cuestión formal, contractual o material o lo que sea. No, es importante estudiar los institutos jurídicos y su esencia. ¿Mm? No digo que sea lindo, divertido y placentero, por momentos es. Pero no, entonces ahí eso vemos el alma o el corazón de estas palabras, ¿no? De estos institutos jurídicos, o en sí mismos los actos jurídicos y sus consecuencias. Bueno, muy bien. Otra consulta más que tengan. Sí, yo, cuando ponemos por daños y perjuicios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque yo, por ejemplo, puse que habían roto una ventana y creí que era eso, pero me parece que no era. Bien, buena pregunta. Ahí estamos justo en el límite de la competencia municipal y competencia civil. El lugar natural para reclamar daños y perjuicios es la justicia civil, ¿no? Cuestiones privadas, pero estas deben ser de una gran envergadura, ¿sí? Uno no iría a reclamar en la justicia civil la rotura de una ventana. O sea, es mucho más caro iniciar el juicio que en sí mismo la ventana. Entonces, en el reclamo vecinal sí se podía adjuntar con prueba, bueno, y un presupuesto del valor de la ventana
y reclamar, bueno, a ver si, bueno, si la autoridad dispone, el pago de ese gasto, de esa rotura, ¿no? Y esa restauración con mano de obra. Pero justo estamos en el límite, ¿no? Entre lo que es competencia municipal y competencia civil. Buena pregunta. Eso es muy común a veces, el conflicto de competencias. Lo importante es probarlo. Me avisa el Zoom que queda 1 minuto, nada más. Pero a veces el derecho no llega a cubrir todas las necesidades, porque a veces hay reclamos que se pierden en el tiempo. Y si no quiere pagar una ventana, bueno, tenemos opciones de seguir el juicio hasta donde vemos que es necesario, o simplemente dejarlo y seguir con otra cosa, porque por una ventana, por ahí sale más caro la consulta a ustedes, que tienen que pagarle, ¿no?, consulta de honorarios y trabajo, que la ventana en sí mismo. Por eso tienen que ver todos los valores y costos. Bien, ¿qué otra consulta? Como les decía recién, respecto, bueno, del trabajo, de la actividad obligatoria, hice devoluciones individuales a cada uno de ustedes, bajé el archivo, copié el texto y lo coloqué en el recuadro. Van a ver que ahí está la lectura, bueno, con las acotaciones. Entonces, ahí tomen nota de lo que se puede mejorar, ahí pueden consultar. Pero en general lo que vi era esto, ¿no? No vi malos escritos, salvo uno que puso el formato de una demanda entera y eso no se solicitó. Como dijimos, si se pide A, se responde A, si se pide B, se responde B. Solamente eran los hechos, nada más que eso. En general estaban bien, solamente faltaría ordenar las secuencias. Como dijimos, primero la ubicación de tiempo y lugar, las partes, el actor y demandado, y luego sí, la descripción del hecho en sí mismo, el daño, bueno, información de testigos si hay o no, y luego sí, la petición. Eso sería la estructura en general. Cuando se altera esa estructura, confunde un poco al que está leyendo. Si bien se entiende, no es que no se entiende, no es que está mal, se puede mejorar. A eso es lo que yo quiero hacer mención, que se lleve en esta materia, o por lo menos de esta parte de la materia, la estructura para hacer un relato de hechos del pasado. Cómo simplificar verbos, cómo unir oraciones, que sean oraciones completas, que no sean ni totalmente extensas ni totalmente cortaditas. Ay, ya lo escucho, profe. ¿Sí? Bien, ¿qué otra consulta? Profe, entonces, yo quería eso, consultar ahí ya no escucho muy bien. también. ¿Se me escucha bien? Escucho, sí, sí. Ah, esta evolución que usted hizo, ¿la tenemos que acomodar y reenviar o no? No. Vean qué se puede mejorar para ustedes mismos, o sea, es como una especie de crecimiento en la escritura personal. No es necesario Entonces, hacer otra. ¿iba sin Sí, calificación entonces para todos? Porque sí, yo sin como no me calificación. llegó calificación. No hay. No me llegó calificación y dije, bueno, capaz lo tengo que volver a hacer. No. El sistema no, en esta actividad no se estableció que va sin calificación, sino lo que importaba era Está bien. hacerlo, salvo en algunos casos cuando pongo rehacer, ahí sí, convendría Ok. rehacer. Igual no es obligatorio, porque la misma normativa de UNPAD no nos estaría pidiendo de manera obligada hacer un recuperatorio de esto. Bueno, gracias. ¿Bien? Sí, yo sé que al principio es mucha información, bueno, que parece simple, pero no es tan fácil. Cómo llevar adelante un escrito, un reclamo. Luego, bueno, unificarlo, unir todos los ingredientes, con la prueba, la petición. ¿Sí? Bueno, y esto es lo que nos lleva a la argumentación. ¿Mm? ¿Qué les parece que es la argumentación?
Ahí veo un bebé, está ahí caminando una nenita. Poder defender tu postura a través de Bueno, argumentos válidos o que vos creas que están bien. bueno, muy bien, una postura, argumentos válidos. La pregunta es, ¿qué es un argumento válido? O sea, ¿qué es lo válido? ¿Vivimos en un mundo de verdades? Lo que yo creo que es correcto. Ah, está bien. Lo que se ajusta a derecho en el momento que nos convenga. Esto está bueno porque podemos, como esta materia nos lleva a otras cuestiones, si vivimos en un mundo de verdades o en un relativismo total, que todo es posible. Son preguntas que no tienen respuesta, no es que estamos adoctrinando, ¿no? Son preguntas para reflexionar. Hay autores, filósofos o lo que sea, que están a favor de este relativismo y otros que totalmente no. Autores, esto es a lo largo de la historia, ¿no? Filosofía, historia, etcétera, que están a favor de que existe una verdad y otros de que directamente niegan la verdad. Entonces escapa a lo que es la materia, ¿no? Entonces la argumentación estaría siempre caminando sobre estas ideas, ¿no? Una postura, algo válido, la verdad. O sea, en este mundo de ideas, de diferentes ideas, porque si hubiera una idea sería más fácil, pero de constantes contradicciones, tenemos que llegar a una paz social en sí mismo, ¿no? Siempre estamos luchando con ideas, con confrontaciones, intereses, sentimientos, lo que sea, y una de esas actividades del ser humano para llegar a una solución o poner fin a una controversia es la argumentación. Hace un rato dijimos, bueno, ¿cómo damos solución a nuestros problemas? Hablando nada más. ¿Qué pasa cuando la palabra no funciona? ¿Qué pasa ahí? Surge la Se buscan violencia. métodos. Se Surge buscan la métodos. violencia. Otros métodos, sí, eso suena más formal, ¿no? No es que estamos justificando la violencia, ¿no? La violencia nunca es una buena. Bueno, son todas definiciones que siempre están, pueden estar sujetas a debate, ¿no? Si uno habla de la violencia, bueno, ¿hasta qué punto la violencia es legítima o ilegítima, ¿no? Esto se habla del Estado, ¿no? Que ejerce violencia legítima. Asimismo, cuando el Estado, a través de su fuerza policial o judicial, condena a una persona y lo somete a prisión, eso es un acto de violencia, obviamente, pero legítima, porque lo hace el Estado, no lo hacemos nosotros. No podemos la Comisión B1 juntarnos en un tribunal a empezar a juzgar a quien se nos cante por su aspecto. No se puede, no se puede. Si lo han pensado, no se puede. Entonces, cada acto cada propuesta que tenemos o cada idea puede estar sujeta a una contradicción con otra persona, ¿no? ¿Qué temas pensamos o actualmente ahora en el país? ¿Qué se está discutiendo? El O por tema lo del menos aborto. los grandes medios que tratan de Tema de las escuelas. Las escuelas, clases, ¿qué si más? se dan o no. Clases. ¿Qué otro tema? Las restricciones, las restricciones. Restricciones. ¿No? Es todo un debate todo el tiempo en televisión, a los gritos, insultos. Es contraproducente, ¿no? También se ven muchos debates en la web, ¿no? En los diarios, en los comentarios. Esa necesidad de exponer una idea, ¿no? Del ser humano. Y también es una de las grandes preguntas que se hacen los filósofos. ¿Por qué el ser humano debate? Qué necesidad, ¿no? De estar todo el tiempo. Un autor, Schopenhauer, dice que en sí mismo el ser humano es malo y el hecho de esa maldad, de esa vanidad, nos lleva a querer ganar
discusiones, a querer ganar argumentaciones, debates, etc. Que no es en sí mismo por algo bueno, sino por la misma vanidad del ser humano, de ganar. Bien, dijimos? Yo quiero escuchar para ver qué pensamos que es la argumentación o qué no es la argumentación. ¿Qué otra idea tenemos o podemos traer acá? Fundamentaciones, profe. Fundamentaciones, bueno, muy bien. Habrá que ver después a qué nos referimos con fundamentaciones, qué tipo de elementos sirven para dar base y consistencia a nuestra idea. ¿Qué otra cosa? Ustedes cuando quieren algo, ¿no? Quieren, en un caso extremo, convencer al docente, están a punto La persuasión. Persuasión, bueno, muy bien, esa es interesante. Están a punto de desaprobar la materia y estudiaron muchísimo y quedan 3 preguntas nada más. Profe, yo me hago la víctima. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, vamos. Todo sirve, ¿no? A ver qué elementos tenemos para intentar convencer a ese tercero que tiene un poder sobre nosotros y queremos que cambie de voluntad. Estrategias argumentativas. Estrategias, bueno, muy bien. ¿Qué pensamos que es argumentación? Darle sustento a lo que nosotros decimos, validez a lo que nosotros afirmamos. Está bien, bueno, bien. Yo quiero saber Y expresar con actos y hechos algo que queremos lograr. actos y hechos, bueno, muy interesante, Y hechos, porque si la compañera, por ejemplo, dice que se hacía la víctima, puedes poner una cara, una expresión que da la sensación de que está mal, se está ahogando, sería un acto. Y con palabras claro. también, de una u otra manera, para fundamentar algo que queremos lograr, para nosotros mismos o para los demás. Bien, siempre se mantiene esto, ¿no? Atención a esto, el hecho de que queremos lograr algo, ¿no? Que argumentamos para lograr algo. En principio, que puede ser demostrar nuestra posición sobre un tema, pero ¿qué pasa? El tercero que decide o que queremos cambiar su voluntad, su decisión, o que deje de tener esa decisión, no depende de nosotros, sino que hay un espacio donde puede aceptar o no esa decisión. No es algo matemático, ¿no? Que decimos, bueno, si argumentamos bien, ya tenemos por asegurado esta solución. No. Entonces, definiciones de argumentación hay un montón. Ustedes bueno, esta clase van a ver que hay una introducción a lo que es la argumentación, algunas características, luego cómo, o sea, diferencia argumentación, argumentos, razonamiento, persuasión, convencimiento. Luego van a ver que se nombran algunas estrategias que las vamos a ver en las clases siguientes. Y lo que yo les había dejado para empezar a leer un artículo en sí es un capítulo de un libro de argumentación de Manuel Atienza. Es un abogado español, ¿sí? Contemporáneo, que estudió en profundidad cuestiones de argumentación, retórica, etc. El libro es mucho más extenso. El que lo quiere tener, en el futuro se lo puedo pasar por un link. Entonces, esta clase va a tratar sobre eso, una introducción a lo que es la argumentación. Además, hay un video que habla sobre el aborto, que ustedes van a tener que ver y tomar nota de los argumentos del médico que hizo una exposición en pleno debate sobre el tema. Desde ya, quiero hacer esta aclaración, ¿no? Acá vemos la argumentación desde una manera científica. Como estudiantes de Derecho, como futuros profesionales, siempre desde el lado de la objetividad.
pero en esencia siempre estamos trabajando sobre conflictos. La palabra conflicto, nunca va a haber paz, siempre hay conflicto. Conflicto, conflicto, conflicto. Y hay temas que son más sensibles que otros. Y cuando hablamos de aborto es un tema en la sociedad, queramos o no, es un tema delicado, sensible, porque está en el centro está la vida sí, bueno. Entonces, en el video se da una postura de un médico que está a favor del aborto. Entonces, esto es sin ofender a nadie, o estar a favor del aborto, o estar en contra, sino a los fines científicos de práctica, hay que ver el video y tomar nota de esos argumentos, nada más. Pero que quede claro que no es que ella, la materia tiene tal postura o no, sino que claramente sirve para ver qué argumentos hay y para diferenciarlos. Como también podría encontrarse algún video que esté en contra del aborto. Entonces, para empezar, bueno, esto de la argumentación, si bien dijimos que hay muchas definiciones, es una actividad, ¿no? ¿Para qué? Para intentar demostrar o justificar una idea, una cosa, mediante argumentos, para darle validez, con el fin de intentar lograr un convencimiento en un tercero, o que deje de tener tal idea esa persona. Todo esto se basa, o sea, dentro de un debate argumentativo. Como vemos, los conflictos, dijimos hace rato, se pueden solucionar de diferentes formas. A lo largo de la historia, el ser humano ha solucionado sus conflictos de muchísimas formas. Violencia, lo que sea. Ahora, dentro de una sociedad civilizada, se espera buscar otro tipo de alternativas a las soluciones. En este caso, hablamos de argumentación, que esto se sucede dentro de un esquema formal de debate, donde hay reglas implícitas. Y estas reglas hacen que sea el lugar propicio para que se dé lugar a un debate argumentativo, como podría ser. El hecho de argumentar, en sí mismo utilizamos argumentos. ¿Y qué son los argumentos? Son razonamientos que justifica una idea o que la refuta. Que la refuta es que la contradice. Siempre lo que está en juego atrás de todo esto, en esencia, es la verdad o falsedad de una cuestión. Pero bueno, esto nos lleva a estas cuestiones más profundas en esto, en la búsqueda de la verdad o no. Dicen que sí hay verdad, otros dicen que no, bueno, se respetarán todas las posturas. Lo interesante de ver en la argumentación es cómo llegan a esas conclusiones. ¿Sí? Porque en sí mismo la argumentación es una actividad que busca un camino para llegar a esa solución, a esa justicia, a ese valor noble como es la verdad. Es un camino, es una herramienta, ¿no? Para demostrar o refutar algo. Es un camino que utiliza, en esencia, los razonamientos. Pero en sí mismo no es que se está hablando de la verdad, sino que es un camino, uno de los tantos caminos hacia la verdad, a través de los razonamientos. Entonces dijimos, lo importante acá, esto de los razonamientos, porque también se podría, bueno, solucionar otro tipo de conflictos a través de otras situaciones, ¿no? Dijeron usar sentimientos, victimizarse, a veces la violencia, que eso, bueno, sería algo ilícito. Si bien es posible, bueno, no podremos solucionar toda la violencia porque sería algo destructivo para nosotros. Y por eso dentro de las ciencias se utiliza un camino formal, objetivo, serio, la argumentación. Entonces, dentro de la argumentación tenemos en esencia los argumentos, y la esencia de los argumentos son las premisas. De esto podemos hacer mención que Aristóteles ya investigaba, estudiaba, analizaba todas estas cuestiones, y habla de las premisas, ¿no? Las premisas como una afirmación o idea que se da como cierto, como valedero.
La premisa. Y es la base para un razonamiento. La premisa, premisa 1, premisa 2, premisa 3, y así uno va construyendo un relato. Y como vemos, toda esta estructura va de la mano de los hechos. ¿Vieron ahora cómo empezamos a unir las cosas? En los hechos describimos lo que realmente pasó, lo material. Los hechos no lo podemos modificar. Lo que pasó, pasó. Ahora, lo que pasó, como no tenemos una máquina del tiempo, solamente tenemos las pruebas, los resultados que hubo. Frente a esas pruebas, ahí sí, ya podemos hacer un trabajo de argumentación para ordenar todos esos razonamientos a fin de llegar a una solución desde nuestra postura. Y es ahí donde entra la argumentación, ¿no? En este ordenamiento de ideas. Aristóteles decía que se utilizan las premisas, ¿no? Este tramo de razonamientos y secuencia de opiniones. Y en sí mismo, dentro de las premisas que se estudió, están se llama axiomas. Obviamente esto nos lleva al camino de la lógica. Es otro campo de la ciencia que se estudia diferente. Pero él encontró que hay ciertas características que tienen estos axiomas para que sean valederos, para que sean ciertos, ¿no? Para que estemos hablando sobre una verdad y no caigamos en contradicción. Nombra 3 características. El primero es de no contradicción. ¿Sí? Un axioma no puede tener contradicción. Ejemplo, si decimos que A es A, no podemos decir que A es A negativo. Un axioma en sí mismo, esta premisa, no tiene que tener contradicción. La otra característica es el principio de identidad, que es idéntica en sí mismo. A es A, en su totalidad. Y la otra, se llama principio de tercero excluido, que ese A es verdad en todo. A es A. No es A medias, o A más, o A menos. A es A. Como también podría ser A negativo, es A negativo en su totalidad. Obviamente esto después lleva al camino de los silogismos, a través de las deducciones, ¿no? Donde uno va construyendo a través de estas premisas, va haciendo un encadenamiento de las ideas para llegar a una conclusión, ¿no? Y por eso se dan estos ejemplos, que podemos decir, ¿no? Mire, pensemos un segundo. Todos los hombres son mortales, ¿no? Esa es la premisa. ¿Me siguen? Todos los hombres son mortales. La damos como verdad, porque en sí mismo es verdad. Segunda premisa. Todos los griegos son hombres, ¿no? Los griegos son hombres. ¿Es verdad? Es verdad. Entonces, como conclusión se podría decir que todos los griegos son mortales. Y vemos un silogismo. La premisa 1, la premisa 2, y como en conclusión tenemos, ¿no?, esta solución. Los griegos son mortales. Esta es la secuencia que se puede utilizar en argumentación, por lo menos escrita, ¿no? Ahí vemos cómo funcionó un razonamiento. ¿Se entendió, no? Esta formulita se podría utilizar para otras cuestiones. Por eso siempre les hablé de la relación de causalidad. ¿Se acuerdan del accidente del Ford Falcon? ¿No? Cuando ustedes explicaban los daños, o sea, la conclusión sería el daño, antes las premisas tienen que ser acordes al daño. Depende de a qué velocidad venía el Falcon contra el camión, ¿se acuerdan? El camión Iveco, es el momento, por lógica, por sentido común, que se desprende el daño.
la magnitud del daño. Y eso es importante para el derecho, porque a la hora de probar es lo que le va a dar veracidad o no a lo que estamos exponiendo. Bueno, entonces esto de argumentación, ¿no? Esta actividad del hombre, ¿no? Del ser humano, de llevar adelante una postura. En esencia, siempre sobre temas controvertidos, ¿no? No vamos a argumentar sobre temas pacíficos. ¿Sí? En cada tema siempre se puede controvertir. Entonces, para llegar a una discusión racional, porque es a través del razonamiento, se utiliza la argumentación. Ahora, pero vemos que la argumentación en sí mismo no es una ciencia exacta, ¿no? No es que estamos haciendo una cuestión de resultados, sino que hay una probabilidad de que podamos conseguir algo. Quiero hacer mención a nuestra profesión, ¿no? Porque está dentro del campo de la argumentación, como otras ciencias, pero acá claramente en el derecho se ve, porque siempre estamos tratando sobre temas controvertidos, un accidente, un delito, un despido, un reclamo vecinal. Intentamos traer al presente un hecho pasado y en base a la prueba intentar llevar una petición que nuestra premisa que damos como verdad creemos que es válida, para llegar a una controversia con la otra parte que tendrá su premisa válida y habrá que establecer cuál es la conclusión válida. Quiero hacer mención a esto. Ustedes lo van a ver después en otras materias, respecto de nuestra responsabilidad profesional. Nuestra obligación que tenemos como abogados es de medios. ¿Sí? Anoten eso. Tenemos un vínculo profesional de medios, no de resultados. Hablar, explicar o hacer propaganda de que si nos contratan van a conseguir tal cuestión sería ilícito. ¿Sí? Porque siempre nuestra solución va a depender de un tercero. Uno propone los medios, uno propone los caminos, las estrategias, el conocimiento, pone todo su esmero, todo su esfuerzo. Pero un juicio, no sabemos cómo, si bien uno cree en las posibilidades, pero no a ciencia exacta podemos determinar tal cuestión. Por eso se puede apelar, pasar a segunda instancia, a tercera instancia. ¿Sí? No vayan a decir jamás o dar resultados. ¿Sí? Se van a meter en un lío muy grave. También puede ser bajo procedimiento de sanción del Colegio de Abogados, ¿no? Entonces, nuestra obligación es de medios. Vemos que la argumentación no solamente se aplica al derecho, ¿no? En cuántos ámbitos también los conocemos, ¿no? En los medios informativos, diarios, televisión, otras ciencias. ¿Qué otros se les puede ocurrir, ¿no? En los debates, bueno, debates presidenciales, en la teología también. O sea, el estudio de Dios a través de los razonamientos, más allá de que sea ateo o no, existe un conocimiento razonado de lo que podría llegar a ser o no cuestiones sobrenaturales. Entonces, pero no solamente se aplica esto al derecho, ¿no? Sino que uno podría argumentar en cualquier momento de la vida. Pero se tiene que dar circunstancias. Uno no, estos argumentos o estos debates no se pueden dar en cualquier lugar. Se deben dar ciertas reglas que las vamos a ver después. Cuando ustedes lean el texto de Atienza, hay una sección, ya les adelanto que el texto, a que lo ha leído, tiene complejidad. Léanlo con tiempo, con ganas, de manera muy pausada. Si no entienden alguna palabra, la consultan en el diccionario o me preguntan. Y van a ver que hay teorías
teorías de lo que es el derecho. En un momento hay una corriente que dispone que el derecho en esencia es argumentación, que la esencia del derecho es argumentar a través de las normas jurídicas y la prueba, razonamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, solamente es una postura, el derecho puede ser más que eso. Pero sirve para entender, ¿no? Un poco más en dónde estamos parados o hasta dónde puede llegar todas estas ideas. Volviendo al derecho, ¿en dónde se aplica la argumentación? O sea, en el mundo general del derecho, no solamente los abogados a la hora de iniciar un reclamo o hacer un juicio, sino si ya vemos desde el nacimiento de las normas, ¿no? En la producción de normas, ¿no? En el Senado, o sea, en el Poder Legislativo, a eso voy. Todos los debates previos que hay, más allá de cuestiones políticas o no, todo el control constitucional del derecho, etc. Cómo debaten, cómo argumentan, cómo se refutan. Si depuramos las cuestiones políticas de todo eso, atrás de eso hay argumentos y refutaciones. Argumentos y refutaciones. Otro ámbito también es, bueno, en sí mismo, en la justicia. Los jueces, para decidir sobre un caso, lo hacen a través de un proceso judicial que en sí mismo se trasluce la argumentación, un proceso formal. Por eso el Código de Procedimiento tiene tantas reglas, donde se da espacio al actor, pero también se pone en igualdad al demandado para que ejerza su defensa. Por eso hay una cuestión de equidad, donde se llega a la conclusión y el juez, el tercero imparcial, define la situación. Pero esa definición, esa aplicación de justicia está basada en argumentos. Entonces, en esencia, todo el derecho, cuando ustedes estudien, van a estar estudiando argumentos, a la hora de escribir un examen, uno está argumentando. No solamente es repetir el concepto. Acuérdense de esto, no solamente, si bien saber el concepto es muy importante, pero en base a esa idea que ustedes tienen, la tienen que fundamentar. Fundamentar ahí tiene que ver también con argumentar. ¿Por qué esta idea es así? O a la hora de hacer un ensayo, como vamos a ver al final de la materia, o cuando tienen que hacer un examen oral o una presentación oral. Y por otra parte, vemos la argumentación en la dogmática jurídica, ¿no? En la doctrina. Cómo los autores escriben a través de premisas y van relacionando teorías jurídicas para fundamentar una postura. Y cómo puede ser también que del mismo tema otro autor esté en la negativa, ¿no? En la parte contraria, y también llegando a través de argumentos. Eso es lo interesante de todo esto. Analizar esas posturas y ver cómo llegó a esa conclusión. Entonces vemos que siempre estamos sobre temas controvertidos, ¿no? Hay zonas grises, y sobre esas zonas grises es donde se podría aplicar todo este trabajo mental de argumentación. No quiere decir que es algo sencillo, no. Todo este tipo de actividades requieren investigación. No podemos ir a argumentar un tema que desconocemos. Entonces, el primer paso para hacerlo de manera seria, ya me avisa Zoom que se corta. El primer paso es empaparse del tema, investigar, conocer el tema, manejarlo en profundidad, ¿no? Esto nos lleva de la mano a entrar en ese mar de conocimiento. Luego, tomar postura. Por favor, anoten subrayado eso, tomar postura. Eso es fundamental. No se puede estar de los dos lados. De uno.
no en esta moda de vivir todo amor y paz y estamos alejados del conflicto, ¿no? Se dice que son los millennials. La generación del cristal, también se dice. No, no, la postura tiene que quedar claro, ¿no? Y esa postura la vamos a ir, les decía, esa postura la vamos a ir convalidando de manera ordenada, otra vez, subrayado, ordenado, con los argumentos. Entonces, esta primera parte vemos cómo la argumentación no se aplica al derecho, sino que está en muchos ámbitos de la vida. Ahora, en sí mismo se puede argumentar de manera escrita o argumentar en forma oral. ¿Y cuál es? ¿A través de qué es todo esto? A través de la palabra, ¿no? A través de este suspiro, de este sonido que hacemos. La fuerza que tiene, ¿no? A través de todo esto, porque estamos llevando adelante ideas controvertidas, una postura, una solución. Por eso siempre, como siempre digo, el valor de las palabras. Tener en cuenta los efectos que puede llegar a tener lo que estamos diciendo o escribiendo, o aseverando, o denunciando. Porque estamos en un ámbito de batalla. No pensemos en batalla sangrienta, de muerte, espadas y cuchillos, no. Una batalla lingüística. No estamos jugando. No estamos probando a ver qué pasa, no. Una vez que uno entró en un debate argumentativo o argumentara una cuestión, hay que tomarlo de manera responsable y seria y prudente. Tenemos que ser responsables de lo que decimos y lo que proponemos. Por eso, bueno, muchos reclaman eh, a, a los medios de comunicación, ¿no? Ellos tienen un poder en sí mismo muy fuerte, pero casi sin control, ¿no? Hay cuántos periodistas, habrá que ver con intención o sin intención, que dicen cosas verdaderas y falsas y cuánto daño pueden llegar a generar. Entonces, estos debates se dan siempre dentro de un marco de controversia, de discusión, o sea, dentro de una batalla lingüística. Y para ir a la batalla conviene estar preparados. ¿Sí? No estamos jugando, no, es una batalla. Estar preparados en el conocimiento que tenemos, o sea, el material que tenemos, y después tenemos que ver con las técnicas argumentativas cómo lo podemos llevar a cabo. Eso por una parte. Por otra parte, entender o analizar las refutaciones que nos hagan a nosotros. Porque siempre hay que estar preparados a eso, ¿no? Nosotros proponemos una verdad, está bien, tenemos la premisa, una prueba muy bien armadito, perfecto. Pero puede pasar que no hayamos pensado en todas las posibilidades. ¿Por qué puede pasar? Y en la contestación nos proponen otra situación. Entonces tenemos que estar preparados frente a todos esos momentos de refutaciones. Y ahí vamos a ver estrategias, ¿no? Luego, ejemplo, una de ellas es si proponemos una idea, ¿no? Se llama adelantarse a la postura. Tenemos que dar solución, o sea, o tener en mano posibles respuestas a objeciones. Adelantarnos a nuestra postura y la postura también de la contraparte. Por eso siempre digo, atención a que el texto sea completo, no dejen agujeros o baches, esté todo bien ordenado. Profe, Y ¿le sí puedo mismo, comentar sí, algo? ¿cómo no? Casualmente, hoy a la mañana, bueno, participé de una clase de introducción al derecho, donde, bueno, tuvimos que hacer una exposición sobre el juicio de Nuremberg.
Y en ese caso había 3 jueces con posturas distintas para una sentencia, y cada uno de los jueces en su fallo, en su sentencia, tenía que argumentar el porqué del voto. Y cada uno de ellos, si uno escuchaba los argumentos, es como que con cada postura uno podía estar de acuerdo tranquilamente, y sin embargo eran posturas opuestas, distintas. Bien, buena acotación. Todos saben qué fue el juicio de Nuremberg, la Segunda Guerra Mundial, el juicio de los nazis. Bueno, quien quiera investigarlo por su cuenta, si no lo van a ver en las materias. Es interesante ver, es que dijimos, ¿no? La argumentación es un camino, es un medio. No en sí mismo es la esencia de la verdad. Porque si uno escarba de manera profunda en los límites de todo esto, está en juego esto, la verdad, ¿no? Esos valores nobles. Y puede pasar que esto, ¿no? Que haya posturas que, al estar tan bien presentadas, organizadas, tienen una fuerza lógica y de relación de causalidad tan acorde, o sea, tan perfecta que no hay error. Entonces, uno queda pensando, bueno, ¿cuál es la postura? Porque las 3 son buenas. Bueno, si uno investiga en esencia, en detalle, cada postura, cada palabra, puede encontrar errores lógicos. Eso después lo vamos a ver en las falacias. ¿Por qué? Una falacia se presenta como un argumento que parece válido, pero es inválido. Y acá esto, también quiero hacer mención, la prudencia que hay que tener con la argumentación. No solamente nosotros, sino si estamos frente a alguien que nos quiere argumentar, que nos quiere persuadir. El fin siempre estamos en esto de intentar convencer a otra persona o no, pero también nosotros podemos ser sujetos pasivos de ese convencimiento, que puede ser a través de razonamientos o sentimientos. Si es a través de razonamientos, pues es para convencer. Y uno llega a una decisión justificada y dice, mira, bueno, la verdad que... Pero uno también tiene que estar dispuesto a la apertura de esa verdad. Porque es muy difícil intentar que otra persona deje de lado una postura que llevó por años, y está en juego su reputación o su identidad o lo que sea, y acepte que estaba en el error. Eso ya no depende de nosotros. Puede pasar mucho tiempo hasta que la persona se dé cuenta de una reflexión posterior que sí realmente estaba en el error por tal motivo. Pero también se puede llegar a esos cambios a través de la persuasión con la utilización de los sentimientos, ¿no? Convencer a través del corazón. Que como seres humanos, la cuestión sentimental es muy poderosa. No somos máquinas de razonamiento puro, como una computadora, ¿no? Los sentimientos. Pero, bueno, en nuestro ámbito jurídico no se podría basar una demanda o una sentencia solamente en sentimientos. Estaríamos dentro de la subjetividad. ¿Se acuerdan cuando vimos objetividad, subjetividad? Subjetividad respecto a sentimientos, objetividad respecto de razonamientos. Ahora, sin embargo, en esta persuasión se ve claramente en un debate oral, que puede ser un expositor frente a un público, que eso se llama retórica. ¿Vieron cuando un orador habla muy bien, es simpático, te cae bien desde el principio, usa bien los volúmenes, las pausas, se viste bien, utiliza bien las manos, no grita, es amable, y uno lo escucha? Puede decir cualquier pavada, pero en una hora habló bien y uno lo escucha. Y hasta uno hasta se puede convencer de lo que está diciendo. Y esto es lo que yo decía,
tener mucho cuidado con la argumentación, por lo menos prudencia, ¿no? Porque se puede utilizar para hacer el bien como para hacer el mal. Porque esto es un mecanismo, es un medio, es una herramienta para darle veracidad a cuestiones que en sí mismo habrá que luego investigar si eran verdaderos o falsos. Entonces, alguien que maneja muy bien estas herramientas podría llevar mentiras en sí mismo, transformarlas en verdades y llevar al error a los demás. Y también a través de los sentimientos. Es complejo esta cuestión. Entonces, a lo que voy, ¿no? Para que vean qué estamos tratando, qué tenemos entre manos. Esta herramienta poderosísima de convencimiento o no. Si uno la investiga, bueno, en el derecho es fundamental hablar sobre argumentación. Si bien la normativa dogmática, esto es muy importante, con la argumentación le damos el último cierre a todo esto. Porque podemos saber muchísimo de, ¿no?, las leyes, pero, bueno, ¿cómo plasmamos todo eso? En un escrito, en un debate, ¿cómo defendernos cuando nos atacan con argumentos inválidos? ¿Cómo refutar utilizando argumentaciones sin caer en la vulgaridad de un insulto? No, cuando vamos perdiendo, nadie quiere, ¿no?, la misma soberbia y vanidad que hablaba Schopenhauer, no de ganar por ganar, nada más, no por llegar a la verdad, sino por ganar o a veces se da en los debates cuando se ve claramente los argumentos concisos, están bien explicados y la otra persona no los acepta nada más que por no querer perder. Eso puede pasar también, ¿sí? Entonces la cuestión ya está manchada por sentimentalismos y se aleja en sí mismo de la verdad. Bueno, por eso ya escapa a nosotros. Por eso decía, esta es una obligación, nuestra producción, obligación de medios. De medios. No podemos ofrecer resultados porque en el medio pueden pasar millones de cosas. ¿Sí? Millones de cosas. Entonces, para depurar todas estas discusiones, volvemos otra vez a lo simple, a los argumentos. Esa es nuestra validez, ¿no?, nuestra veracidad. Llevar esas ideas y transformarlas en algo porque creemos que es válido. Y obviamente esa validez después lo vamos a comprobar con la prueba. Bueno, a ver qué más. Dijimos, bueno, esto, ¿no? Que a través de los razonamientos subjetivos, pero también esa sería la retórica cuando el orador está frente a un público exponiendo una idea, ¿no? Y si es un orador experimentado, ¿no?, va a encontrar que, esto también hablaba Aristóteles, ¿no?, que había etapas en el discurso. La primera parte es el exordio, el preludio, eso es fundamental, que sería la introducción. Si en los primeros momentos el orador no capta la atención del público, todo lo demás pierde fuerza. A ustedes les habrá pasado, ¿no? Que van a una charla y dicen, bueno, estoy acá nada más que por certificado, ¿no? O cuando ustedes tengan que dar una charla, piensen esto. La primera etapa, el exordio, es la presentación del tema de manera amable, la estructura del tema, ¿no?, preparar al público de qué van a hablar. Pero ¿qué pasa? Ahí están hablando frente a un público para que ellos tomen la idea, tengan un convencimiento o no. Puede pasar cualquier cosa. Pero no es un debate en sí mismo. Se podría cortar esa retórica y transformar en una dialéctica. Cuando se argumenta frente a otro y ese otro contesta con refutación, etc. Y ahí se transforma en un diálogo, por eso dialéctica.
de argumento contra argumento, hasta en algún momento llegar a una conclusión. Entonces, en esta retórica dijimos, bueno, tenemos la primera parte que es la introducción, en sí mismo, la puesta en escena del tema, y si es de forma oral, la argumentación no es solamente en sí mismo los argumentos, los razonamientos, hay más que eso. Entran en juego los sentimientos, cuestiones cotidianas, ¿no? La amabilidad o no, si uno le cae bien o no al público. Entonces todas estas cuestiones se practican, el orador las practica. En la antigua Roma había escuelas de oratoria. No es algo novedoso, algo muy antiguo. Y obviamente los oradores eran los abogados también, en aquella época. Por eso todavía sigue esta cuestión, ¿no? de que la sociedad espera que los abogados sean grandes oradores. Viene de ahí. En la segunda etapa del discurso, Aristóteles nombra que se refiere a los hechos, ¿no? Una descripción del pasado o la situación, tal cual como sucedió. ¿Qué detalle? Justamente lo que estuvimos hace 5 semanas hablando de eso cada martes. Escribir los hechos de manera ordenada, tal cual como sucedió, de lo más pasado al presente. ¿Sí? Luego de eso viene, sí, ahora la etapa probatoria. ¿Cómo justificar esos hechos? Y ahí sí, los argumentos. Argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4, que tengamos. A veces sucede que no tenemos todos los argumentos o el argumento principal y tenemos que unir argumentos, esos indicios se llaman, para formar un solo argumento, seguir una línea. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto de la argumentación, intentamos dar una postura de validez a lo que nosotros creemos que es cierto, pero no significa que realmente sea válido lo que estamos planteando. Porque como no tenemos la verdad absoluta, ¿me siguen? En el derecho las cuestiones pueden ser muy grises. A diferencia, bueno, si la cuestión es de otra cosa del derecho, si es una cuestión científica, donde está el dato preciso, ahí podría ser, pero acá no, acá estamos siempre sobre datos más imprecisos. Entonces hay cierto margen que tenemos para, no digo de mentir, pero para hacer que una verdad sea más verdad, o que una falsedad sea aún más falso. Esto no es ni lícito ni ilícito. Es el campo que nos da la argumentación. En un extremo, antes existían los sofistas, por eso se llaman sofismas, cuestiones de falacias, ¿no? Cuando se presenta un argumento... Esto les estaba por preguntar, pero no me acordaba el nombre de los sofistas. Sí, los sofistas. En la antigüedad los sofistas, hay quienes decían que eran conocidos como los parlanchines. Tenían el poder de convencer a todos. Claro, y eso es muy peligroso, porque es un poder que llega al sentimiento, y el sentimiento tiene mucho poder dentro de nosotros. Entonces, los sofistas eran, bueno, un sector de sociedad que estudiaba, etc. Tenía, bueno, utilizaba estas herramientas para hablar de temas y convencer a la sociedad en sí mismo, ¿no? Perdón. Pero y al día de hoy serían no... considerados como los parlanchines, ¿no? Son personas que uno por ahí compra, venden una idea, ni siquiera la venden, hablan y uno se engancha solo.
para decirlo más ¿No claro. serían los lobistas en la actualidad? Lobistas también puede ser. Eso, bueno, tiene que ver con una cuestión más política, Sí. una cuestión más privada. Pero el día de hoy, a ver, en la tele, ¿dónde encontramos algún sofista que maneja estas técnicas de oratoria? Antes se utilizaba mucho, bueno, se utiliza mucho en marketing, ¿no? Las propagandas, vender un producto, una idea, pero ¿dónde más se podría encontrar? Hoy Y en el la tele, en el periodismo. periodismo, yo Periodistas. Generalmente a la noche algún brasilero que habla en español, ¿no? También, Utilizan sí. técnicas de vestimenta, Pastores, la los, pas- música, los Sí, pastores. sí. la Los pastores música. y en la religión católica también, a Los los curas. curas se los prepara para dar oratoria, sí, claro, porque Claro, sí, sí, obviamente sí. tiene que convencer, sí. Entonces, Sí, los políticos, ¿cómo vemos que la argumentación en sí mismo no es la verdad, sino que es un camino para llevar adelante razonamientos que pueden llegar a ser verdad o no? Porque se puede utilizar este sistema de argumentación para llevar adelante falacias, que son los sofismas. Presentar argumentos como válidos para llegar que se convenza de tal cuestión que sabe que está en error, pero obviamente nos conviene a nosotros. Entonces ahí vemos la peligrosidad de la argumentación. O sea, para nosotros mismos como víctimas o también nosotros mismos cuando somos activos en este proceso. Por eso les pregunté, bueno, ¿qué son las ideas controvertidas actualmente, ¿no? El colegio, clases presenciales, ¿no? Cómo los medios de comunicación imponen la agenda. Que no, se dice que eso está mal, que está bien, es así. Literalmente tampoco se podría hablar de todos los temas a la vez, porque en un país hoy, ¿cuántas cosas han sucedido hoy desde las 2 de la tarde hasta ahora en el país? Todo sería motivo de debate, todo. ¿Sí? No tenemos la capacidad ni el tiempo para entender todos los temas a la vez. Entonces, que quede claro, ¿no? Esto de argumentación, la idea de lo que es el argumento, ese mismo este razonamiento, que después lo vamos a ver cómo se estructura. En el texto de la ciencia, bueno, es un poco complejo, leando de manera muy pausada, van a ver teorías jurídicas de lo que es el derecho, diferentes posturas de lo que es una la pregunta con argumentación. respecto al texto. Cuando lo comenzamos a leer, lo asocia al capítulo anterior. Es como No que se no lo preocupe, entendí. No lo entendí el capítulo no muy se bien. preocupe. Lean lo que sigue. ¿Era entero? ¿Como para leer el anterior? Si lo mando ahora, bueno, lo puedo mandar, pero no recomiendo porque son 900 páginas. Ah, no, está bien. No te preocupes entonces. Entonces, léanlo como para empezar a masticar estas ideas. La semana que viene va a haber otro material. Lo importante de esto es ver esto, la argumentación, hasta dónde puede llegar con sentimientos o razonamientos, la estructura, esta actividad mental, este camino para intentar convencer o no a otra persona, o sea, en esencia llegar a la verdad o no, porque también podemos llevarlos al error. Y también ya prepararnos para posibles debates o refutaciones. Cómo utilizar esos ataques. A veces nos atacan, nosotros llevamos una idea, ¿no? Estamos convencidos que, ya está. Con esto vamos para adelante. Y de repente en la contestación nos plasmaron 3 argumentos que nos descolocaron. Y nos dejaron, y uno enseguida empieza a mandar mensajes, a investigar y está un poco trabado. Entonces, bueno, no, tranquilidad. Frente a cada argumento, a ver cómo podemos utilizarlos y devolverlos con sus mismas herramientas. ¿Sí? Las mismas herramientas de argumentación. Por eso hay que estar muy atentos a cuando nos contestan. ¿Sí? No se preocupen. Déjenlos que ataquen, que hablen.
Después vemos uno por uno, a ver dónde encontramos la falla lógica. Por eso también tenemos que estar prevenidos, porque enfrente puede ser que el abogado sea muy inteligente, y si nosotros dejamos un bache o una cuestión que no está comprobada, o es ilógico, puede entrar y atacar por ahí. O si encontró contradicciones en la relación de causalidad, si hay una contradicción en esta parte de relato, todo lo demás caería. Por eso nuestro escrito debe ser lo más completo posible y siempre pensando en futuras objeciones. Profe, Entonces, perdone sí, que la interrumpa, disculpe. O sea que las leyes o, digamos, reglas de la lógica son las que se aplican bastante en la argumentación. Y usted nos dijo, creo que yo capturé como uno de las frases más importantes, que usted nos dijo que la esencia de los argumentos son las premisas, ¿no? Y que deben ser ordenadas siempre. Y además que tiene axiomas, que tienen, bueno, las 3 características, como nos comentó. ¿Eso es lo más importante, las premisas, profe? lo vamos a ver después, los argumentos como razonamientos, ¿no? Ahí vimos, es un detalle que no se pide tanto en la materia de axiomas, silogismos, ni nada de eso, sino para ver brevemente por arriba, bueno, a ver qué es esto de razonamiento, por qué esto es válido, o sea, por qué tiene presunción de validez lo que estamos diciendo. Porque si no, todo sería relativo. Todo es relativo. Claro. Bueno, esta clase, la argumentación es relativa. La vida es relativo. El blanco este es relativo. Por ahí no es blanco, por ahí la vida es relativa. Hay autores que creen que todo es relativo, que estamos en un sueño, que esto no existe, que es una imaginación del cerebro. Y otros que no, que dicen, no, hay una verdad. Entonces, ¿cómo estos puntos nos pueden llevar a esos pensamientos profundos? Frente a toda esa maraña de cuestiones indeterminadas, tenemos que asentarnos en algo mínimo, estos razonamientos. Porque si no estaríamos solucionando las cuestiones como venga, con violencias físicas, sentimientos, etc. No. Nuestra actividad limitada está basada en razonamientos. Ahora, qué difícil es ser juez, ¿no? Porque tiene que aplicar justicia y dictaminar. El abogado, bueno, lleva adelante una postura y va a luchar con cuerpo y alma para que se logre ese motivo. Pero el juez tiene que decidir en base a lo que lee de cada parte y luego su convicción. Y acá la dificultad esto de juzgar, ¿no? El hecho de cuántas veces hemos juzgado indebidamente, ¿no? Y para juzgar, en esencia, hemos juzgado y hemos sido juzgados. ¿No? Nos han juzgado jurado me tocó, por mi DNI, me tocó ser jurado. Ah, mira. Y fue re difícil porque estaban todos desesperados, porque nadie quería decidir sobre la vida de otra persona. Era una situación re fea, porque un juez lo elige, pero el jurado no. Claro. Como vemos que el sistema judicial tiene que basarse en cuestiones objetivas, porque si estaríamos basados en cuestiones sentimentales, sí, sería una indeterminación total. Pero esto de juzgar, ¿cómo uno juzga? Uno tiene que estar basado en conocimiento, en esas, bueno, obviamente los argumentos. ¿No? Pero la difícil tarea de juzgar. Entonces, nuestra postura es facilitarle la tarea a quien nos juzga. Entonces, si uno investiga la argumentación, no solamente sería esto de los argumentos. Los argumentos sería como lo principal. Lo principal. En base a eso, bueno, toda nuestra estrategia para llegar a lograr nuestro cometido. Por eso es recomendable leer sentencias.
en el futuro, ahora no se llenen de sentencias porque es un lío, pero estar empapados de derecho, leer sentencias, porque es la aplicación constante, viva del derecho. A ver cómo escriben quienes nos juzgan o quienes juzgan. Utilizar las mismas herramientas, hablar el mismo idioma, las mismas estructuras. ¿Me siguen? Y eso es un trabajo que cansa. No es fácil. No se hace de un día para otro, lleva tiempo. Bueno, entonces el texto de Atienza, leanlo. Si no entienden algo, lo vemos la semana que viene. Van a ver que hay posturas de lo que es la argumentación. Hay tres, dice, hay una formal, que es la lógica. ¿Vieron cuando vimos esta premisa? Los hombres son mortales, los griegos son hombres, todos los griegos son mortales. Bueno, en sí mismo eso es la lógica. Pero esas, si utilizamos otras premisas, podríamos dar lugar a conclusiones ilógicas. Vamos a ver después. Eso es el aspecto formal. Después hay un aspecto material que en base a los hechos, circunstancias, y la otra es la pragmática. La argumentación pragmática que se ve en la retórica y en la dialéctica, que dijimos recién, ¿no? El orador frente al público, o la dialéctica cuando es un debate mano a mano o en un mismo juicio. Una dialéctica. Actor demanda, demandado contesta, y viceversa, hasta que se traba la litis. No, si no sería interminable. Demanda, contesta, demanda. Hay momentos se traba. Después se cierra eso, viene etapa de prueba, se cerró esa etapa de la percusión, sentencia. No nos gusta la sentencia, 5 días para apelar a cámara, y ahí sigue otro proceso. Y así hasta la corte. Bueno, entonces, vean lo del campus, van a ver el video, no, solamente vean la esencia de los argumentos, no es una cuestión de sentimientos a favor o no de la vida. El que quiera investigar por su cuenta argumentos contrarios, bienvenido sea. Pero todo esto nos prepara para la actividad del final del curso, ¿no? De argumentar. Eso. Profe, ¿el parcial cuándo es? Todavía falta. Va a ser calculo en junio. Falta. Pero disfruten. Ah, Toda ok. esta etapa de la materia es para disfrutar. Tomar las herramientas, empezar a masticar estas ideas. La semana que viene también vamos a ver otros textos de argumentación. Y luego, bueno, al final con las falacias. Pero no es generado esto, ¿no? Cuando uno argumenta, no es que uno improvisa. No hay nada hecho a las apuradas, sino que está todo pensado. Desde la introducción hasta el final. El orden. Está no hay lugar a la improvisación. A eso voy. Tal como el orador que se prepara para dar un discurso. Por eso a veces ese miedo a la exposición. ¿No? ¿Por qué? Porque está en juego los sentimientos de uno mismo. Uno está ahí enfrente de todo. Y uno que va ya caminando hasta que entra, hasta el mostrador o lo que sea. Todo, el público te ve todo. Desde el zapato hasta el nudo de la corbata, si hay corbata o no. ¿Sí? Uno argumenta no solamente con la palabra, sino con todo el cuerpo. Lamentablemente, bueno, ahora no, como esto es clase virtual, pero antes en la cursada hacíamos un debate. Armábamos grupitos y se elegían temas de actualidad, y bueno, cada grupo defendía una postura. Y luego se debatía. Hagámoslo, Previamente profe. hacíamos una explicación de todo, ¿no? Desde cómo entrar al aula, cómo estudiar el tema, cómo expresar el tema, ¿sí? Para minimizar esos miedos, ¿no? Porque son cosas naturales, ¿no? Por ahí hablar frente a una persona, a 10 o frente a 1000, ¿sí? Cómo poner las manos, cómo vestirse, los volúmenes, las pausas. Pero bueno, ahora no podemos hacer esos debates.
Se Como puede, experiencia profe. sí, fue muy interesante, porque en el momento el debate se puso muy tenso y hubo que frenar. Nadie Estaría quería perder bueno, ¿no? Profe, se puede hacer. Hicimos el viernes pasado en Constitucional, hicimos sobre el DNU y sobre el amparo de ciudad, 3 posturas, una en defensa del DNU, otra en defensa del amparo y otra en posición de juez. Y salió muy bien, porque lo digital está bien, no es lo mismo que la presencialidad y tiene otras limitaciones, pero digamos que es una realidad que es la que nos toca y se puede llegar a armar un debate interesante. Sí, pasa que estamos limitados, que tenemos que ver muchas cuestiones de argumentación y después falacias, y ya estaríamos terminando la materia, pero bueno, si queda un poco, vemos a ver cómo llegamos al final del curso. Porque va a haber un trabajo de investigación también. Importante que se lleven todas estas herramientas sumado a la escritura. Son herramientas, son un puntapié, porque van a ver que como taller, ¿no? Esto pasaron 15 a 20 días, y si se no practicó sobre estos temas, se diluyen. Y esto después con la profesión va a ser una constante. Todo el tiempo hay que ser escritos, una contestación, presentar la cuestión, pensar estrategias, y ahí sí claramente se ve la argumentación. O cuando un día a ustedes les toque hablar frente al público y tengan, bueno, a ver, los inviten, bueno, tengan por lo menos un machete, vamos a decirlo, una guía de lo que hay que hacer. ¿Cómo que no? Porque ustedes no es que hablan ustedes, sino que están hablando a través de argumentos. Eso es, eso. Ustedes cuando escriben un examen, no es que hablan ustedes por sí mismos, sino que la fuerza está a través de los argumentos de lo que ustedes leyeron. La fuerza de la misma de la ley. Ustedes nada más que la llevan, la arriman, la presentan. Bueno, muy bien. Nada más. Podemos descansar la mente. Bien, nos estamos preparando para la guerra lingüística. Si les gusta toda esta parte, es hermosa, ¿no? Debatir, pensar en las ideas, cómo atacar, cómo defenderse, cómo contraatacar. Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene. Hagan las actividades, disfruten todo esto, sáquenle jugo. Yo seguiré Gracias, corrigiendo en el profe. campus. Buenas Gracias, tardes. profe. Bueno, Gracias. saludos a todos. Nada más. Es- La clase ha terminado. Podemos ir en paz.